El camino hacia la Copa del Mundo de Qatar para la selección mexicana ha sido algo incierto. No digo que sea un riesgo el no calificar, pero definitivamente no está descartado. Es decir, no hemos pasado caminando, algo que en los tiempos de antes sí se hacía con normalidad. Y es por eso que ahora en esta ocasión repasaremos el momento más reciente donde la selección mexicana era efectiva, quizás muy criticada, pero pasamos al Mundial sin ningún problema. La era de Osorio. El 14 de octubre del año 2015 se hace oficial la llegada del estratega colombiano, una selección bastante peculiar luego de la destitución del polémico Piojo Herrera, y con ello y sin saberlo, la selección mexicana iniciaría uno de los ciclos más brillantes de su historia, aunque ojo, solo en eliminatorias, porque recordemos los bochornos terroríficos sufridos en Copa Confederaciones y hasta en la molerísima Copa Oro, cayendo ante Jamaica en semifinales. Sí, Jamaica en semifinales. Y ni qué decir de una de las mayores manchas en la historia de la selección azteca. Hablamos de ese 7-0 contra Chile. Pero ciertamente aquí lo que nos interesa es la situación con las eliminatorias, que esa sí concluyó con la segunda mejor solo por detrás de la del sensei Ricardo Antonio Lavolpe, por lo que en términos futboleros, la CONCACAF sí la pasaríamos caminando e incluso clasificando de manera invicta a Rusia 2018. Luego perderíamos ese invicto pero ya con el boletito en la mano. Por lo tanto, si quieren, el balance general cae del lado negativo. Pero si sumamos el mundial, que tampoco fue una desgracia, las eliminatorias y uno que otro récord roto de mucha dificultad, en resumidas cuentas, creo que la era de Osorio fue realmente muy buena y que por supuesto está altamente infravalorada. El camino a Rusia. La eliminatoria rumbo a Rusia 2018 fue en términos generales una competición bastante sencilla para Osorio. En total cosechamos 21 puntos que sirvieron, como dijimos antes, para calificar de forma invicta y hasta de darse el lujo de perder, pues ya no importaba nada, quedando un récord brillante de 6 victorias, 3 empates y una derrota. Y todo ello iniciaría de la siguiente manera. Primero ganándole por un marcador de 2-1 en Columbus a Estados Unidos. Ojo, esto no es nada menor, porque desde 1991 no habíamos tenido ninguna victoria en ese frío y difícil campo, pero para ello tuvo que venir este señor estratega para comenzar a enderezar el camino. Después de esto, y todavía en noviembre del 2016, vendría un 0-0 en la ciudad de Panamá, con poco por rescatar de ese encuentro, pero dentro de lo positivo se seguía sumando. Prontamente vendría la difícil selección de Costa Rica ya en marzo del 2017, pero caería sin mayor problema ante los nuestros en casa. Con esto, la siguiente fecha nos tocaría tocar suelo en Puerto España, donde el colombiano también saldría vencedor por la mínima diferencia. Hasta aquí, en 4 partidos ya se habían sacado 10 puntos de 12 posibles, con lo que daba una buena pinta el panorama, aunque en este punto las críticas como siempre se enfocaban en otra cosa, mismas que eran el bajo nivel de la CONCACAF en general, algo que no era mentira, pues Costa Rica estaba irreconocible, Estados Unidos estaba muy flojito y Honduras no pesaba nada, justamente como se demostró en la siguiente fecha de junio al perder por marcador de 3-0 contra México. Luego de la algarabía llegaría un justo empate con Estados Unidos en el Azteca y en la fecha de septiembre del mismo año se vencería a Panamá, regresándole, dicho sea de paso, esa sensación de fortaleza al mítico Estadio Azteca. En ese mismo mes se viajaría a San José y ahí continuaría el invicto, pues sacaríamos un empate en esa tremenda plaza que ciertamente se complicaba. Finalmente llegaría el mes de octubre, donde la fortaleza de
del Azteca se haría presente otra vez al golear a Trinidad y Tobago y cerraríamos la eliminatoria con una derrota en San Pedro Sula, misma que ya no importaba, pues desde antes que ya estábamos con el boleto para Rusia y a su vez con el área totalmente sometida. Pero bueno, es de sabios reconocer que en ese momento la CONCACAF estaba muy mal. A final de cuentas, Estados Unidos ni clasificó, Costa Rica quedó lejos y Panamá más lejos todavía. Y bueno, Honduras no podría pasar en el repechaje. Ciertamente un rendimiento súper pobre de la Confederación que propiamente la selección nacional aprovechó muy bien. Y con eso el ajedrecista Osorio cerraría, como dijimos, una de las dos mejores versiones del tricolor en cuanto a eliminatorias se refiere. Criticado, burlado, con escándalos y todo lo demás, pero a ver quién es el guapo que ahora se atreve a siquiera igualarle. Bien se dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y en estos tiempos de crisis en temas de selección, créanme que al colombiano se le extraña y se le extraña bastante. Situación actual. La era actual del Tata Martino ha sido ciertamente un cuento que comenzó como la pareja perfecta, pero que con el tiempo se ha transformado en una novela de mala calidad. Y es que a día de hoy la selección nacional no es la número uno, y eso ya de por sí resulta preocupante de cara al próximo mundial. Porque evidentemente, ¿a qué vamos si no podemos vencer a las selecciones fáciles de esta confederación? Pues bueno, no necesariamente, ya que no hay que ser número uno para hacer buenos papeles. De hecho, históricamente hemos pasado siempre y no como número uno, y el resultado siempre ha sido el mismo. O sea que nos echan en octavos de final. Pero lejos de llegar a eso, actualmente el gigante de la CONCACAF se está achicando con selecciones como Canadá y Estados Unidos. Y eso no es digno de una selección azteca, que siempre de lo siempre le supera. En fin, de momento la situación es complicada, pero creo que aún con todo lo negativo, será una Copa del Mundo más para México. La cosa es a qué vamos, porque si esto no tiene ni pies ni cabeza, no esperemos por milagros o cosas del destino para que pasemos a cuartos de final. La realidad es que esto es lo que hay y con esta nos vamos a morir. Asimismo, un cambio de técnico a estas alturas del partido sería poco inteligente, por lo que sea como sea, tendremos que vivir este proceso forzado hasta sus últimas instancias. Sin embargo, hay que hacer la observación de que si la cosa se llega a poner peligrosa, es ahí cuando los famosos bomberos harán aparición y tendrán que venir a un inevitable rescate.